Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y te saludo desde alguna parte de la Ciudad de México. Y te doy la bienvenida a esto que llamo Notas al Margen, capítulo 1. Amar o ser amado. Hace unos pocos días Jesús Adrián Romero, reconocido cantante cristiano, causó cierta polémica en su Twitter cuando publicó lo siguiente. Todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Más tarde, el mismo cantante publicó en su Facebook una explicación acerca de lo que quería decir con este tweet, que realmente no es algo que desconociéramos en absoluto, se intuía por lo que había dicho. Él explica, y lo voy a resumir mucho, que lo que dijo Jesús son 3 mandamientos. El primero es amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza y alma. El segundo es amar a nuestro prójimo. Y el tercer mandamiento, según la explicación de Har, es amarnos a nosotros mismos. También dice que esos mandamientos son iguales. No va uno sin el otro y son de la misma importancia. No voy a profundizar demasiado en la refutación que han dado ya mis hermanos en otras redes sociales, en otras publicaciones. Solamente diré que para empezar Jesús estableció por su propia boca 2 mandamientos. Y más bien el hecho de que él haya dicho que nos amamos a nosotros mismos no es otra cosa que una descripción de lo que ya ocurre. Y la recomendación es darle el lugar que le hemos dado históricamente a nuestro propio beneficio, a nuestro prójimo, mientras le damos un lugar más elevado y de mayor prioridad a nuestro Dios. Pero pensemos, sin defender demasiado a Har, escenarios en los cuales la declaración que ha dicho podría ser cierta. Pensemos en un plano cartesiano. En el eje de las X vamos a poner en la parte positiva el amarnos a nosotros y en la parte negativa el no amarnos a nosotros. Y en el eje de las Y vamos a poner positivo y negativo, aspecto positivo y negativo de cada una de esas elecciones. Todo esto lo hacemos con el fin de descartar puntos que definitivamente no debemos admitir en nuestro estudio. Para empezar, el hecho de amarnos a nosotros mismos de forma destructiva. Pensemos en lo que dice la palabra de Dios, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, y describe a continuación todas las conductas negativas que tienen aquellos hombres que son sumamente egoístas y ególatras. Pensemos en personajes como Faraón, que quería hacer su voluntad pese a pasar sobre todas las demás personas. Pensemos en la actitud que los fariseos toman para conservar su poder. Pensemos también en el libro de Romanos, que establece que los hombres nos desviamos completamente y que nos entregamos a nuestras propias concupiscencias. Y desconocimos que había un creador y le dimos gloria a lo creado antes que a él. Este aspecto ególatra del amor propio no debe ser ni siquiera nombrado ni tomado en cuenta en nuestro estudio de las prioridades del amor. Vamos a descartarlo, esta parte, como una forma completamente equivocada y precisamente la forma en que Cristo está anunciando que dejemos de amarnos a nosotros mismos. Pero también pensemos en el aspecto negativo de no amarnos a nosotros. Pensemos en personas que tengan tan baja autoestima que permitan que todos los demás pasen sobre ella. Incluso personas que diciendo que son iglesia, diciendo que son pastores, diciendo que son líderes religiosos, rompan intencionalmente las reglas y digan que pueden hacerlo por esa autoridad que Dios les confiere. Personas, por ejemplo, como los de la iglesia de la luz del mundo, aquí en México, que han hecho y deshecho cosas terribles a sus congregantes y que sin embargo siguen justificando sus crímenes, porque lo son con esa palabra, diciendo que tienen derecho por Dios de hacer todo lo que quieran. Definitivamente un aspecto de no amarse lo suficiente y tener una bajísima autoestima permitirá que esas personas pasen por arriba de nosotros. Y es una conducta que también denuncia la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pablo se goza en que los habitantes de cierta región sean sumamente nobles, de tal forma
que revisan las escrituras y contrastan la enseñanza de Pablo con lo que dice lo que ellos creen, para ver si es cierto. Entonces hay un aspecto de amor propio que no debe pasar, no debe ser menor a ese, a saber exigir lo que es bueno para nosotros. Y lo mejor para nosotros es la Biblia, es conocer al Padre, es amarle y dejarnos amar por Él. Esos aspectos, el tener una baja autoestima que nos destruya, que niegue la imagen de Cristo en nosotros, y el tener una sobre autoestima que quiera ponerse en el lugar de Dios, son aspectos que definitivamente no podemos tolerar en nuestras vidas, como cristianos y como seres humanos. De hecho, pensemos en los aspectos que Cristo sí elogia respecto a tener una estima y respecto a negarnos a nosotros mismos. Empecemos por lo segundo. Dios tiene una bendición especial para aquellos que se niegan y se despojan de sí y ponen en primer lugar los intereses del otro. Para empezar, ese es el ejemplo que Él nos dio. Él, siendo Dios, siendo la forma de Dios, se hizo hombre. Y estando en la forma de hombre, se hizo siervo despojándose de todo, por el beneficio de personas que inclusive no lo merecían. Nos da un ejemplo de que debemos anteponer los intereses de nuestra vida y nuestro egoísmo al prójimo. Y vamos a englobar prójimo no solamente a las personas de nuestra vida cotidiana, sino también a Dios. Es el aspecto que viene a traer Cristo. El hecho de que tú perdones más de lo que tú podrías perdonar. De que tú pongas en perspectiva de que Dios te amó tanto que ahora te capacita para amar a otros. Y creo que esa parte va a ser clave, aunque la dejaremos para después. Por otra parte, también Dios nos vino a dar una nueva estima. Por ejemplo, no existirían los derechos humanos como los conocemos si no fuera por la noción de que somos imagen de Dios y por lo tanto merecemos la consideración como personas pensantes y dignas de ser respetadas sus garantías individuales. Cristo vino también a dar nuevo valor a las mujeres, a los esclavos, a los extranjeros, y nos dio un estatus como iguales a los gentiles en comparación con los judíos y los griegos. Somos para Él especial tesoro, dice su palabra de Dios, y también nos habla que en Apocalipsis Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a través del sacrificio de Cristo. Hay una autoestima que Él forma en nosotros, ya no fruto del egoísmo, sino de que somos imagen de Él. Hay un deseo de negarnos a nosotros mismos, no fruto de la baja autoestima, sino de saber que Cristo hizo algo increíble por nosotros. Antes del mandamiento, antes de pensar amar a cualquier persona, a nosotros, al prójimo, a Dios, ocurre algo mucho más grandioso. Cristo nos amó primero. Cristo vino por nosotros y nos da ejemplo, y nos permite amarnos a nosotros correctamente, dándole lugar a otros, el lugar que nos pertenecía, mientras le damos toda la gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves cuando no amas a quien ves? No muestra un orden de prioridad. Ámate primero a ti mismo, después a tu prójimo y después a Dios. Habla de una evidencia. El hecho que amemos a nuestro prójimo da una evidencia de que amamos a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios que no vemos cuando no amamos a la persona, al hombre que vemos. Y esto solamente es porque amamos a Dios. No es un orden de prioridad, recordemos. Es una evidencia de. Precisamente, el libro de Primera de Juan muestra una serie de evidencias acerca de que si somos genuinos o no respecto a nuestra devoción a Dios. Pero no nos engañemos, esa devoción a Dios y ese amor al prójimo no vienen de otra persona, sino del amor que ya recibimos. Nosotros le amamos a Él, nosotros le amamos a nuestro prójimo y nosotros nos amamos correctamente
porque Él nos amó primero. Creo que eso resuelve un poco el problema, que realmente no es un problema de semántica ni de discusión, es un problema del corazón. Podemos decir que tenemos la doctrina correcta y el orden correcto, que tenemos la descripción correcta del versículo, pero ¿realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas? ¿Tendremos el derecho de juzgar a Har cuando somos precisamente lo que describe en su tweet, personas que se aman primero a sí mismas, después a los demás? Hace poco también falleció una persona muy famosa, la Miss Estados Unidos, se lanzó de un edificio y murió al instante. Me alegra ver que en el pueblo evangélico no ocurre la controversia que en otras situaciones había ocurrido, por ejemplo, en el fallecimiento del hijo de Rick Warren. Una controversia de si los cristianos después de suicidarse tienen posibilidad de ir al reino de los cielos, y esto se analizaba desde la perspectiva arminiana o calvinista u otras perspectivas, cuando no es el punto del debate. El punto del debate es qué pasó con esa mujer que sentía que su corazón y su vida no valía tanto, que tenía que acabar con su vida. ¿Por qué no conoció el amor de Dios en primer lugar? ¿Qué debilitó la imagen de Cristo en su vida de tal forma que no tenía una autopercepción correcta de sí misma? ¿Y por qué pensamos que nosotros que estamos vivos tenemos una percepción correcta de nosotros mismos? Quizás estemos viviendo para nosotros de forma egoísta y no amando a nuestro Creador, y estemos más muertos o igual de muertos que esa mujer. ¿Dónde estábamos nosotros, la iglesia, para atender las heridas profundas de esa mujer antes que se lanzase al vacío? ¿Y dónde estamos ahora mismo para atender a las heridas de nuestros hermanos que evidenciarían que amamos a Dios? Más allá de la pregunta o el cuestionamiento o la reformulación de Jesús Romero, tenemos que evaluar si realmente tenemos las prioridades bien puestas y amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, o nos amamos tantos a nosotros mismos que decidimos matar a nuestro hermano con nuestra indiferencia. Si amamos a aquellos que vemos, evidenciamos que amamos al que no vemos. Si somos amados por el que no vemos, podemos amarnos correctamente a nosotros mismos. Si esta mujer hubiera sentido el amor de Dios, no hubiera hecho lo que hizo quizás, pero quizás pudo haberlo sentido, no lo sé. ¿Qué vamos a hacer para impedir que la siguiente persona haga lo que hizo esa mujer? ¿Y por qué nos preocupamos más por un tweet que por una vida? Esto fue Notas al Margen. Espero que te haya gustado lo que he platicado contigo y que podamos reflexionar juntos sobre estos temas. Déjame por favor tus comentarios ahí en YouTube y compártelo con personas que creas que les puede ser de utilidad. También me puedes encontrar en Spotify, así como otros podcasts que estoy elaborando como De Tokio a Jerusalén y Reyes y Sacerdotes. Espero que nos podamos ver pronto, o escuchar pronto más bien dicho. No sé si sea esto un programa semanal o quincenal, pero me gustaría que me dejes tus comentarios sobre este tema y otros temas que te gustaría que abarcáramos, otras noticias que quisieras que reflexionáramos. Y bueno, quedamos con esta gran reflexión, que es si amamos verdaderamente a Dios y si nuestra conducta con nuestro prójimo lo evidencia. Cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta luego.